Invito entonces al señor Agustín Amadeo, él es gerente general de Linde Gas Chile, para que nos acompañe. Bienvenido, señor Amadeo. Y también invito a Aldonza Jaques. Me dijeron que así se pronunciaba su apellido. Aldonza Jaques. ¿Está con nosotros? Ahí está. Sí, bienvenida también. Bueno, entonces entre ellos, Aldonza es directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Técnica Federico Santa María, aquí en Chile también. Entre ellos van a hacer una conversación. Como son solamente 2 personas, lo cual es fantástico también, pero quizá vamos a poder interactuar más con la audiencia. Entonces pueden tomar los respectivos lugares y podemos empezar. ¿Quién desea tomar la palabra? El tema es producción de hidrógeno en Chile, tecnología disponible y seguridad operacional. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a poner la presentación de... Ahí está. Sí. Empiezo a hablar yo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto participar de este evento y gracias por la invitación. Mi nombre es Agustín Amadeo. Me desempeño como gerente general en Linde, Chile. Primero, a ver, déjenme ver cómo hago para que pase. Bueno, gracias. Acá tenemos un problema técnico. ¿Ahí está? No. Bueno, ya vieron toda la presentación. Vamos de vuelta. Para hacer una brevísima, y no los quiero aburrir con esto, una brevísima introducción de lo que es Linde, ¿sí? Linde es una empresa que es líder mundial en todo lo que tiene que ver con producción de gases industriales, gases medicinales. Es una empresa que tiene más de 100 años. Hace 4 años la empresa, básicamente lo que era Linde, que es una empresa de origen alemana, y lo que era Praxair, que es una empresa de origen norteamericano, se fusionaron a nivel mundial y crearon la mayor empresa de gases industriales y medicinales del mundo, presente en más de 100 países, con más de 75.000 empleados. Dentro de la empresa se le da muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con desarrollo, ¿sí? Con patentes. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la división del Linde, en lo que tiene que ver con ingeniería y desarrollo de distintas tecnologías. Y les comento esto particularmente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Bueno, como les decía, más de 6.500 patentes en el mundo. Y la realidad es que Linde particularmente está en todo este ámbito y conversaciones, y lo escuchaba recién la muy buena presentación que dio Patricio, está muy involucrada y quiere estar cada vez más involucrada, ¿sí? Y entendemos que podemos aportar mucho en este camino que es tan necesario, que es la curva de aprendizaje, particularmente en Chile y en la región, ¿sí? A ver, lo decían recién, nosotros tenemos que ver al hidrógeno como uno de los principales vectores para descarbonizar la economía, ¿sí? Y como un impulsor para lograr a un futuro mediano, largo plazo, ir bajando y llegar a un objetivo final de 0 emisiones. ¿Y para qué podemos usar el hidrógeno o para qué lo podríamos considerar o en qué tipo de proyectos? Y básicamente en proyectos de almacenamiento de energía, en proyectos de movilidad, en proyectos de blending, lo hablábamos recién, ¿no? Mezcla de gas natural con hidrógeno. En grandes proyectos, como decía Patricio, que son proyectos multimillonarios de producción de amoníaco, producción de metanol, producción de dimetiléter, y lograr producir el hidrógeno
ya sea como la molécula de hidrógeno o como otra molécula, como un reemplazo de combustibles fósiles, ¿sí? Y particularmente el INDE está hace más de 100 años, es la empresa líder a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con producción de hidrógeno y tecnología de hidrógeno, pero principalmente en lo que tiene que ver con tal vez la forma de producir hidrógeno del pasado, ¿sí? La forma de producir hidrógeno a partir de un hidrocarburo, a partir de gas natural, a partir de nafta. Y el gran desafío que tiene la empresa y tiene el mundo en general y la sociedad es lograr ir transitando ese camino para lograr ir disminuyendo esa producción de lo que se llama el hidrógeno gris y poder desarrollar opciones y yendo al camino del hidrógeno azul y al hidrógeno verde. Y dentro de ese camino hay un montón de aspectos, ¿sí? Pero yo les quiero comentar algunos temas relacionados con Linde a nivel mundial, pero para al final de la presentación ir a lo local, a Linde Chile y a un poco las iniciativas que estamos trabajando para poder aportar en esta curva de aprendizaje. Si vemos a lo que decíamos recién en lo que tiene que ver con la producción de hidrógeno gris, bueno, básicamente esa producción de hidrógeno gris se produce en las plantas reformadoras de metano, ¿sí? Particularmente en Chile nosotros tenemos 2 plantas de reformación de metano que producen hidrógeno a partir de gas natural. Dentro de esa lógica y también ahí en ese tipo de tecnología, también tenemos, y particularmente en Chile, instaladas plantas que se llaman PCA, que básicamente lo que hacen es purificar una corriente que es un subproducto tal vez de algún proceso de refinación y lograr una purificación del hidrógeno para poder producir hidrógeno a alta pureza. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con procesamiento de hidrógeno, en lo que hablamos con la compresión, en distintos aspectos de compresión y de purificación. La empresa, particularmente, tiene gran experiencia en todo lo que tiene que ver con instalación, operación y mantenimiento de gasoductos de hidrógeno. Imagínense que Linde a nivel mundial tiene instalados actualmente más de 1000 kilómetros de gasoductos, principalmente en Estados Unidos y en Europa, para poder distribuir y suministrar en forma confiable distintos suministros. Por otro lado, algo muy interesante y que también estamos analizando algunas opciones locales, se refiere a todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de hidrógeno en cavernas, ¿sí? Es lograr aprovechar pozos de petróleo o gas depletados con baja presión y con buenos índices de impermeabilidad que nos permitan poder almacenar hidrógeno y poder de esa forma darle un uso más confiable y seguro. Ahora, si nos metemos particularmente en este mundo, que es a lo que estamos yendo, todo lo que tiene que ver con la producción de hidrógeno por electrólisis a partir de energías renovables es el gran desafío futuro. Y ese gran desafío, no solo técnico para lograr procesos cada vez más eficientes, pero sino también un gran desafío económico, financiero, financiamiento y un montón de aspectos que estuvimos escuchando o conversando durante esta jornada. La electrólisis en distintas tecnologías, ya sea electrólisis por membrana o electrólisis alcalina, son ambas, hoy por hoy, tecnologías probadas, existentes y confiables y que la empresa trabaja en forma diaria. Actualmente, a nivel mundial, la empresa tiene 80 electrolizadores instalados, ¿sí? Algunos más grandes, otros más chicos, pero 80 electrolizadores trabajando en forma continua. Por otro lado, uno de los desafíos del hidrógeno es cómo nosotros vamos a transportar el hidrógeno en forma económica, ¿sí? Recuerden que el hidrógeno, si nosotros la transportamos en forma gaseosa, es una forma de transporte muy cara. Nosotros actualmente, el Linde Chile actualmente está, después lo vamos a ver en detalle, pero tenemos aproximadamente 10 camiones que son tube trailers que distribuyen hidrógeno gaseoso a distintos clientes actualmente y que justamente nosotros estamos tratando de usar esos móviles como para poder promover otras aplicaciones nuevas. Ahora, en esos camiones nosotros solo transportamos 400 kilos por camión, ¿sí? Imagínense lo antieconómico que sería transportar de acá a Punta Arenas hidrógeno en camiones, ¿sí?
con los costos de flete que tenemos, etc. Entonces, una forma que la empresa encontró como para poder hacer mucho más eficiente todo lo que tiene que ver con el transporte de hidrógeno es la licuación de hidrógeno. Actualmente la empresa licúa a nivel mundial 170 toneladas por día de hidrógeno. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que les comentaba recién, los camiones de distribución, los tanques y los cilindros a alta presión que nos sirven para almacenar el hidrógeno. Y lo que tiene que ver con aplicaciones, tampoco los quiero aburrir porque es lo que venimos hablando, pero mucho foco en movilidad, en algunos nichos en particular, ¿sí? Principalmente en lo relacionado a larga distancia. Nosotros ahí vemos que el hidrógeno tiene varias ventajas respecto a la electromovilidad. Y ahí trabajando con distintos aspectos y distintas iniciativas. Imagínense que Linde en Europa, en realidad en Asia y en Estados Unidos, actualmente, hoy por hoy, tiene 200 estaciones de servicio instaladas de hidrógeno. Y la realidad es que nosotros desde Chile estamos trabajando mucho con la empresa a nivel mundial, y la empresa a nivel mundial ve que hoy por hoy, en América o en la región, el país para replicar una gran cantidad de proyectos y buenas prácticas que lograron implementar en los últimos años, principalmente en Europa y en Estados Unidos, es Chile. Entonces estamos recibiendo un gran soporte de la empresa, un gran conocimiento, una gran diversidad de tecnologías, y en eso estamos haciendo mucho foco particularmente acá. Por otro lado, obviamente el hidrógeno como materia prima para producción de amoníaco, de metanol, de dimetiléter, que puede ser un reemplazo del gas licuado de petróleo, de combustibles sintéticos, ¿sí? Aplicaciones en refinería, todo lo que hablamos de acero verde, ¿sí? Productos químicos, también algunos aspectos en minería también que son muy interesantes, en la industria del vidrio también, muchas posibles aplicaciones en donde el hidrógeno podría también ser un vector para esta transición energética. También hablamos de almacenamiento de energía, la posibilidad de poder producir a través de la energía renovable y lograr almacenar esa energía con hidrógeno. Ahí hay un desafío grande en lo que tiene que ver con la economía de ese proyecto. Pero técnicamente es posible. Y todo lo que tiene que ver con el blending con gas natural, lo decía Erwin recién, hoy por hoy la instalación podría soportar una mezcla del 10 al 20% de gas natural de hidrógeno en gas natural sin hacer modificaciones en las instalaciones, y también es un tema muy interesante en el que estamos trabajando. Ahora, ¿qué alcance puede tener Linde en este proyecto? Básicamente, en todo lo que tiene que ver con la producción y el desarrollo y lograr una mayor eficiencia día a día en la producción de hidrógeno por electrólisis, tanto en tecnologías de membrana como en tecnologías alcalinas, que dependiendo el tipo de uso, dependiendo también el tipo de ubicación y de los recursos que pueda llegar a tener ese electrolizador, generalmente nos orientamos por una tecnología o por la otra. Almacenamiento de energía renovable, lo dijimos recién, aproximadamente más de 1000 kilómetros de gasoductos, plantas de licuación de hidrógeno en más de 170 toneladas por día, estaciones de reabastecimiento de hidrógeno, captura y uso y fijación de carbono. Este es un tema muy interesante que estamos trabajando en muchos proyectos a nivel mundial, que está relacionado con lo que se llama el hidrógeno azul, ¿sí? Es producir hidrógeno a través de hidrocarburo, pero lograr capturar el CO2 que se emite como subproducto. Pero lograr capturarlo realmente, capturarlo no para que después se termine liberando en algún otro proceso, sino capturarlo por algún proceso químico o de secuestración o lo que fuese. Y después, con lo que decíamos recién, como materia prima para industrias, en industrias como la refinación, bueno, nosotros las plantas que tenemos en Chile particularmente, el principal uso que tienen es para suministrar hidrógeno a las refinerías de NAP, ¿sí? Para lograr remover el azufre de sus productos. Entonces, hay muchas aplicaciones ahí relacionadas con industria química, amoníaco, metanol y otros derivados a partir de hidrógeno. Yo acá les voy a mostrar algunos 6 ejemplos más o menos, pero un poco la intención es que nosotros veamos que esto hoy en el mundo existe, ¿sí? Y que el principal desafío que tenemos todos es lograr las condiciones para lograr replicar lo que ya existe, funciona con seguridad y está probado.
Hoy por hoy, Linde está operando 14 trenes con hidrógeno en Alemania. ¿Sí? Se suministran aproximadamente 1.600 kilos por día. ¿Sí? Una red aproximadamente, como les dije recién, de 14 trenes. Se suministran con camiones de hidrógeno gaseoso. Y a partir de este año, ese suministro pasó a ser algo regular. Después, si tengan tiempo, si les interesa, googleenlo, es muy interesante, hay mucha información al respecto. ¿Sí? Por otro lado, lo que les decía recién, estaciones de reabastecimiento de hidrógeno, ¿sí? Principalmente relacionados con buses y camiones de larga distancia. ¿Sí? Por otro lado, el último trimestre de este año va a entrar el electrolizador más grande del mundo, ya se instaló, pero falta ponerlo en marcha, en la refinería de Leuna, en Alemania. Es un electrolizador de 24 megas que justamente lo que busca es reemplazar parte del actual suministro de hidrógeno gris que Linde da a la refinería por hidrógeno verde. ¿Sí? Es un proyecto muy interesante también. Por otro lado, primera balsa movida con hidrógeno líquido en Noruega. Es una balsa que transporta automóviles y pasajeros. También otro proyecto interesante. Por otro lado, proyectos de gran escala, ¿sí? A nivel mundial, grandísima escala, como los que vemos acá en Punta Arenas o los que vemos acá en Antofagasta. 1 giga, 2 giga, 10 giga, ¿sí? Proyectos multimillonarios, pero que se está trabajando en muchas oportunidades en el Medio Oriente, se está trabajando también en África, en Oceanía, en Chile, ¿sí? De proyectos de mucha inversión para la producción de amoníaco o metanol. Y todo lo que tiene que ver con las alianzas con distintos fabricantes de tecnología para lograr promocionar todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de mobility. Básicamente esto hoy por hoy existe. Nosotros estamos en permanente contacto con los profesionales que implementaron este tipo de cosas y estamos transitando el camino de aprendizaje para lograr replicar este tipo de iniciativas en Chile. Particularmente en Chile. Les comento un segundo lo que es Linde Chile. Linde Chile es una empresa que está hace más de 100 años en el mercado, produce oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, mezclas de esos gases, hidrógeno, etcétera, 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 y estamos suministrando a distintos clientes industriales y medicinales que utilizan ese tipo de gases para aplicaciones muy variadas. ¿Sí? Ahora, si nos metemos particularmente en lo que tiene que ver con Linde Chile Hidrógeno, actualmente es nuestra matriz de producción de hidrógeno. ¿Sí? Nosotros tenemos 3 plantas en el país. La primera es la planta que está instalada en la refinería de Concón, en Aconcagua. En realidad está instalada en la periferia de la refinería, la cual tiene, que funciona desde el año 2006 y con mucho orgullo, sin ningún evento de seguridad, ¿sí? Con pérdida de trabajo, que esto es muy importante también si estamos hablando de hidrógeno y si estamos hablando de todo este tipo de gases que nosotros producimos y comercializamos. Es un reformador de metano. La planta básicamente produce hidrógeno, produce vapor de alta presión y produce como subproducto dióxido de carbono. ¿Sí? Tiene 101 toneladas por día de capacidad de hidrógeno. El principal cliente, como les decía, es ENAP a través de gasoductos, en donde suministramos hidrógeno y suministramos vapor de alta presión. Dentro de esa planta nosotros tenemos una estación de carga de tube trailers, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar cómo son los tube trailers que nosotros operamos. Y eso nos permite poder llenar esos camiones y lograr suministrar a distintos clientes, que actualmente tenemos, hace muchos años que tenemos. Y dentro de ese complejo industrial también logramos recuperar dióxido de carbono. Nosotros logramos recuperar el subproducto de esta planta, que es el dióxido de carbono, lo purificamos, lo licuamos y suministramos a distintos clientes. Principalmente el dióxido de carbono, el principal cliente es todo lo que tiene que ver con carbonatación de bebidas, ¿sí? Coca-Cola, Pepsi, las cerveceras, etc. La otra planta empezó a producir este año, es una PSA, como les decía, es una planta que purifica un gas de refinería que tiene NAP en este caso, y produce 38 toneladas por día. Logra purificar, mejor dicho, 38 toneladas por día. Y la otra es una planta en la refinería Bio Bio, también
con 59 toneladas por día de capacidad. Es una planta que funciona hace mucho tiempo, actualmente es un activo del INDE, pero es operada y mantenida por ENAP. Entonces, hoy por hoy, esta es nuestra estructura de hidrógeno. Y teniendo en cuenta nuestra estructura de hidrógeno, esto nos permite pensar y poder hacer mucho foco para tratar de tener un papel bien protagónico en este desarrollo, ¿sí? Y poder dedicarle mucho tiempo y poder trabajar con distintas empresas del rubro y asociaciones y universidades como para también poder aportar en lo que tiene que ver con el capital humano. Bueno, como les decía, 0 eventos de seguridad desde 2006 relacionados con las operaciones de hidrógeno. Tenemos un equipo local con experiencia de producción, compresión, distribución y almacenamiento de hidrógeno. Tenemos muchos proyectos de hidrógeno a lo largo de todos estos años. Tenemos una planta certificada en ISO, en todo lo que tiene que ver con certificaciones de alimenticias, Responsible Care. Actualmente, como les decía, llenamos distintos camiones con hidrógeno, gas, a una presión aproximada de 200 bar. Esos son los tipos de camiones, los que están en la imagen de arriba, ¿sí? Que nosotros actualmente estamos usando para distribuir hidrógeno en Chile. Estamos trabajando en conjunto con distintas empresas en proyectos muy interesantes en el diseño y ejecución de pruebas piloto, buscando promover el uso de hidrógeno. ¿Qué pasa? Hoy por hoy nosotros tenemos un hidrógeno que se produce a partir, mejor dicho, de un hidrocarburo, ¿sí? Ahora, obviamente estamos trabajando en distintos proyectos que están relacionados con electrólisis para lograr el tan ansiado hidrógeno verde, pero por otro lado, queremos poder poner a disposición de distintas iniciativas la molécula de hidrógeno que actualmente nosotros producimos para poder seguir transitando esta curva de aprendizaje y para que las distintas iniciativas puedan ver realmente cómo funciona y seguir aprendiendo de esta situación. Actualmente en Chile, hoy por hoy, eso es posible porque hay hidrógeno, ¿sí? Hay forma de distribuirlo y hay forma de almacenarlo. Entonces, básicamente lo que estamos trabajando es tratar de encontrar la solución a las distintas iniciativas que podemos encontrar y podemos trabajar en forma conjunta. Por otro lado, ya estamos diseñando, en realidad ya diseñamos y ya estamos cerrando algunos tratos para instalar las primeras estaciones de servicio de hidrógeno en Chile, de baja escala, a baja presión, pero de vuelta, siempre sirve como para poder empezar y hacer girar la rueda. Y por otro lado también estamos trabajando en proyectos de prefactibilidad, en análisis de prefactibilidad de proyectos muy significativos, muy importantes, principalmente en las zonas de Punta Arenas y en la zona de Antofagasta, para producir amoníaco, en la zona principalmente en Punta Arenas y en Antofagasta relacionado con lo que tiene que ver con combustibles. Como decíamos recién, principalmente, bueno, yo la semana pasada estuve en Punta Arenas, principalmente siempre están muy asociados a los proyectos que son muy grandes y son muy importantes y son muy interesantes, pero más que nada para la exportación. Pero sí es muy importante que entre todos tratemos de armar una comunidad, un ecosistema para lograr también desarrollar distintas aplicaciones locales, ¿sí? Y en eso va a consistir, entiendo, el trabajo de todos para los próximos años, ¿sí? Así que, de mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Hola. ¿Ocupo este o...? Ah, ya, perfecto. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Hola, yo tengo también una presentación. ¿Debería estar cargándose? Ya está listo. Ah, ya está lista. Bien, deja ver si funciona bien. Excelente. Bueno, en primer lugar agradezco mucho la oportunidad de presentar acá y realmente me sirvió la oportunidad para conocer a muchos de ustedes. Muchos de ustedes los conocía yo por online o por Rec o por LinkedIn o otras redes, y es una muy buena oportunidad de poder compartir, especialmente post pandemia. Mi presentación es en el otro sector. Agustín presentó sobre la compañía Linde y las implementaciones. Yo voy a hablar de algo muy, muy fundamental, lo que es la permeación de hidrógenos en polímeros. Ya es algo de investigación. Déjame ver si consigo activar el, no sé, puntito, ya. Bueno, mi rol, actualmente soy la directora de Innovación y Transferencia Tecnológica
de la Universidad Federico Santa María en Chile. Tenemos campus en Valparaíso, en Santiago, y sede en Viña del Mar y Talcahuano. Pero ahora estoy hablando como profesora de Ingeniería Química y especialmente mi área de trabajo es difusión y transferencia de materia. Hablar de hidrógeno y de transferencia de materia son mis dos cosas favoritas, así que espero entusiasmarlos con esto. Ahí vamos, ya. ¿Por qué es importante la permeación de hidrógeno? Un tema que está muy relevante hoy en día es el blending, ¿cierto? Muchas de las limitaciones que hay con respecto al blending tienen que ver con la materialidad. Y también mucho lo que tiene que ver con la seguridad al uso del hidrógeno tiene que ver con materialidad, también con detecciones, también con procedimientos de inspección y mantención. La presentación que estoy haciendo ahora es un extracto de la presentación que hice en la conferencia de Hydrogen Safety en Estados Unidos en septiembre. Así que si alguno de ustedes quiere la presentación completa, yo se la puedo enviar. ¿Han visto ustedes que hay gente que le gusta tomar mucha Coca-Cola y que prefiere la Coca-Cola en envase de vidrio que en envase de plástico? ¿Conocen alguno de ustedes o no? Sí, ya. ¿Por qué ocurre eso? Hay varias explicaciones, pero uno de los temas que hay es que todos los polímeros dejan pasar gases. No hay polímero que sea impermeable a los gases. Algunos son más, otros son menos, pero todos dejan pasar un poquito. La gente que le gusta mucho la Coca-Cola prefiere el envase de vidrio porque, entre otras cosas, mantiene el freeze, el gas que tiene. ¿O por qué las pelotas de tenis vienen en envase a presión? ¿Juegan tenis? No, yo no, pero la ocupo para jugar con los perritos. Y cuando abro, sale la lata, sale el sonido y eso significa que la pelota está a presión. ¿Por qué no las venden sueltecita al aire? Porque si no van a ir perdiendo gas y después la pelota no va a dar rebote y el perrito se va a aburrir. En el caso del hidrógeno, esto es mucho peor. La molécula de hidrógeno es muy chiquita, ¿cierto? ¿Se acuerdan del tamaño de la molécula? Muy chiquita, es menos de un cuarto de lo que es el metano. Entonces piensen que si el metano ya deja pasar y puede pasar por polímeros, en el caso del hidrógeno eso se ve mucho más importante. En cualquier proceso de permeación hay dos partes. Uno es la solvation, que es la solubilidad, la solubilización y la difusión. Esas dos partes están combinadas para dejar pasar el hidrógeno. Recuerden que nosotros no queremos dejar pasar hidrógeno. Si nosotros quisiéramos purificar hidrógeno, también hay tecnología, pero ahora nos interesa pensar en polímeros como barrera para el hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué estudiar permeabilidad? ¿Y por qué yo estoy estudiando permeabilidad y esa es mi área de investigación como académica? No lo quiero asustar, pero ahí está la ecuación de difusión. Esa ecuación dice de cómo varía la concentración de hidrógeno con un parámetro que es del material, que es la difusividad. Si nosotros checamos cuánta gente está investigando hoy en día, solamente el año 2022, desde enero hasta septiembre, hay 8.800 reportes acerca de científicos acerca de la permeación de hidrógeno en polímeros. O sea, es algo que hay que saber. Tenemos mucha experiencia nosotros con el manejo de hidrógeno para refinerías, para plantas químicas, pero si nosotros queremos avanzar a una sociedad que tenga el hidrógeno como vector energético y queremos responder a los targets que tiene el departamento de, por ejemplo, lo que propuso el Departamento de Energía de Estados Unidos, 5.000 PSI, necesitamos ganar mucha más madurez de la que tenemos. Un poco revisando las aplicaciones, esta presentación es bastante resumida, pero uno de los grandes materiales candidatos para líneas de transmisión, estaba hablando hidrogenoductos, ductos para transmisión de hidrógenos, son las tuberías poliméricas. Son mucho más fáciles de instalar, pueden venir en rollos, hay problemas de diámetro, pero sobre todo uno las puede construir con distintas membranas, distintas capas. Las tuberías poliméricas es una tubería composite, como la fibra de vidrio que uno ve en las carrocerías o en material de construcción, donde hay fibras que le dan la resistencia estructural, después viene una resina o un polímero que le da la resistencia mecánica, y después uno le agrega capas. Por ejemplo, si esto va a estar expuesto al sol, disculpen, ya. La de afuera puede ser una capa que protege de los rayos ultravioleta, la de adentro nos interesa que no deje pasar hidrógeno, y ya hay materiales candidatos. Ya se identificaron dos polímeros muy importantes para esto, el polietileno de alta densidad y la poliamida 11, así que se conocen. Bien, ¿estamos listos con eso? Otro tema que hay también con respecto al uso de polímeros son los elastómeros, las gomitas. Y aquí donde también hay todo un problema, y especialmente si nosotros pensamos en hacer blending y empezar a agregarle
hidrógeno a infraestructura que está diseñada para gas natural. Si nosotros tenemos cualquier sello, cualquier O-ring, cualquier elastómero que estamos ocupando nosotros para contener el hidrógeno, vamos a tener un lado con alta presión de hidrógeno, otro lado baja, va a pasar un poquito de hidrógeno alrededor de la goma, puede pasar un poco por permeación, pero sobre todo la última es la terrible. ¿Han escuchado el término descompresión explosiva en polímero? ¿No? Ya, ¿qué pasa? El hidrógeno se disuelve como una molécula chiquita, pasa dentro de la goma, del elastómero. Después, si yo bajo la presión repentinamente, se desorbe y al desorberse se junta en cualquier grieta y se forma una burbuja que la rompe. Y usted puede imaginar que la capacidad de sellado de una goma dañada por descompresión explosiva es muy diferente a la original. También el otro tema que es importante, ¿por qué polímeros en hidrógeno? Tiene que ver con almacenamiento, estanques. Sobre todo en los tanques de aplicaciones móviles, categoría 4, si ustedes están pensando en la nomenclatura, es una estructura que es de fibra reforzada con polímero, pero la parte de adentro tiene un polímero también que sirve de barrera para el hidrógeno. Recuerden que yo les dije de que el hidrógeno permeaba en polímeros y los polímeros no hay polímero que sea totalmente impermeable al hidrógeno. ¿Qué es lo que hace uno? Vive con eso. O sea, todos los cálculos que se hacen con respecto a transmisión de hidrógeno consideran una permisión permisible, que vamos a perder un poquito de hidrógeno, un 0,004% de hidrógeno por kilómetro en el caso de tuberías. En el caso hay similares criterios de diseño para el caso de estanques. Así que tenemos que estar seguros que la matemática que ocupamos nosotros para la permeación del hidrógeno es la correcta. Y ahí es donde entra nuestra área de investigación como grupo. Aquí un poquito, marearlo con matemáticas, tenemos la descripción matemática de cómo se disuelve el hidrógeno y la descripción matemática de cómo difunde el hidrógeno. Si alguno de ustedes tuvo clase de ingeniería química o de ciencias materiales, puede que se acuerden. Y si combino las dos, voy a tener yo la ecuación de la permeación, donde va a depender, entre otras cosas, de la presión del hidrógeno interna del sistema, con la cual queremos llegar a presiones muy, muy altas. Sabemos que el hidrógeno es una molécula con baja densidad energética, necesitamos nosotros comprimirlo mucho para que sea conveniente el transporte o la transmisión, y es parte de eso. Si nosotros resolvemos la matemática de esto, y voy a explicarle... disculpen. ¿Por qué? ¿Por qué la matemática que describe la difusión del hidrógeno puede que esa no sea la correcta? Y ahí donde nosotros como ingenieros somos muy pragmáticos, pero si queremos nosotros tener un diseño seguro, tenemos que revisar si estamos ocupando las fenomenología, la física correcta. En el caso de, si nosotros pensamos en cualquier material que difunde, cualquier material que permea, la molécula del metano, por ejemplo, son moléculas relativamente grandes. Entonces, en cualquier estructura se va a mover bien, y vamos nosotros a tener una ecuación que lo representa. Pero el caso del hidrógeno, como es una molécula muy chiquita, se va a mover bien, pero hay chances que tenga saltos muy, muy grandes. Y esos saltos muy, muy grandes es lo que produce una permeación anómala, una difusión anómala, y es algo de que nos puede complicar mucho el desarrollo de una tecnología muy extensiva en base al hidrógeno. Esto es física, ya, disculpen, voy a explicar un poquito de algunos resultados de simulaciones. Si nosotros simulamos una molécula, por ejemplo, de metano, ¿cómo se mueve? Se va a mover como el gráfico de la derecha. Si simulamos una molécula de hidrógeno de cómo se mueve, va a ser como el gráfico de la izquierda, de la izquierda mía. Ese gráfico, pueden notarse que aunque se parecen los dos gráficos, hay algo diferente. En un caso es caótico, es random, pero el ruido está como concentrado en ciertas partes. En el caso de la molécula de hidrógeno, pueden ver que se mueve muy largo, se concentra mucho ruido y se mueve muy largo. Eso, alguien puede pensar, oye, ¿lo podemos tratar? Sí, pero necesitamos nosotros revisar la matemática que hay. Y hay todo un capítulo en matemática que es nuestra área de investigación, que tiene que ver con la difusión anómala, y la matemática varía un poquito. Presentándoles la solución matemática, broma, solamente para asustarlos, ¿ya? Pero si alguno de ustedes encuentra algún error en la deducción, por favor me avisa, para regañar a mi estudiante que está ahí, que es el que la resolvió. Pero en base a eso llegamos a resultados muy importantes de por qué nosotros tenemos que tener atención si estamos ocupando la física correcta para representar cómo el hidrógeno pasa en polímeros. Por ejemplo, este es un resultado de un grupo en Corea, de Jung et al.
la Universidad en Seúl, donde hicieron pruebas para cómo se va cargando, cómo va a permear el hidrógeno en muestras variando el tamaño. Si esto siguiera la fórmula tradicional de difusión, debería ser ese exponente, el de la correlación, igual a 2, pero no lo es. Entonces, ¿qué significa eso? Y consistentemente, al revisar nosotros los datos de ellos, encontramos que está esta diferencia con respecto al enfoque tradicional. Así que si nosotros queremos pensar en tecnologías, en sellos, en la selección de materiales, en la caracterización de materiales, tenemos que revisar un poco los fundamentos y madurar un poquito nuestra descripción matemática. No digo que esto no imposibilite, pero es algo que tenemos que preocuparnos y algo que la comunidad académica, y como ven, somos muchas universidades que estamos avanzando en ganar madurez para esto. Un poquito, otro ejemplo, ya. Por ejemplo, aquí tenemos resultados para cómo permea el hidrógeno a través de una membrana. Pueden darse cuenta que los datos experimentales son los rojos, el enfoque tradicional es la línea punteada y un modelo anómalo es la línea negra. Si nosotros comparamos resultados, no hay mucha diferencia entre la línea punteada y la línea negra, pero si nosotros consideramos que el diseño de tuberías de hidrógeno tiene que estar unos 20 años o más con pérdidas al ambiente y tenemos nosotros que ser capaces de de poder manejar y poder diseñar, hacer la ingeniería considerando esas pérdidas, pues esto se hace relevante. O sea, si nosotros puede que perdamos mucho más que los 0,04 kilómetros, 0,004% de hidrógeno por kilómetro, con lo cual deberíamos colocar más espesor, o puede que perdamos mucho menos, en lo cual estamos nosotros gastando mucho más. Así que como comunidad académica tenemos que investigar esto para después transferir y desarrollar tecnología que nos permita hacer una mejor caracterización de los materiales para transporte y almacenamiento de hidrógeno. Pues claro, esa es nuestra contribución que estamos haciendo para la transición tecnológica desde la Universidad Santa María en Valparaíso. Los dejo invitados, si alguno de ustedes va a Valparaíso, lo invito al campus, está muy lindo al frente del mar, así que tienen la oportunidad de visitarlo. Ahí está mi correo y por favor entre en contacto conmigo. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias señora Aldonza Jaques, directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ya la invitación ha quedado extendida para el público. Me indican que lamentablemente no tenemos preguntas o espacio para preguntas porque tenemos que salir, nos hemos retrasado un poquito en la agenda, pero a la salida podemos compartir. ¿No? ¿Les parece? Cualquier persona que tenga alguna pregunta para los dos expositores, encantada. Fuera ellos van a poder resolver justamente esas preguntas. A nombre de la organización, los invito a ponerse de pie para que les entreguen sus reconocimientos. A nombre de la organización del H2 Latam Summit 2022, esta es la primera feria y cumbre que se realiza sobre este tema. Es la primera feria y cumbre aprobada por el gobierno de Chile y que cuenta y ha contado estos 2 días y sigue contando con los mejores conocedores del tema de hidrógeno verde en el país y en el mundo.